ya finalizando. En la primera parte vimos el contexto del pensamiento crítico, ¿no?, europeo y el pensamiento crítico latinoamericano, desde donde se enfrentan este tipo de reflexiones, ¿no? Luego, en un segundo video, aludimos a la categoría de progreso y a la necesidad de disputar, ¿no?, semánticamente, de disputar las palabras, de disputar los conceptos. Entonces, en este tercer video lo que vamos a hacer es, y para terminar la clase, vamos a una parte propositiva, ¿no?, un aspecto propositivo que hoy en día, a mi parecer, no basta solamente en hablar de pensamiento crítico, sino es necesario hablar de pensamiento alternativo. Y un pensamiento alternativo va más allá de ese crítico, de esa crítica como de construcción, como de destrucción, simplemente, ¿no? Y entonces se aventura a proponer cosas, es decir, acoge la utopía como negatividad, justamente, haciendo parte de ese pensamiento crítico, coge ese elemento del pensamiento crítico, el papel de la utopía, el papel negativo de la utopía, y entonces se atreve a proponer algunos aspectos, ¿no?, algunos caminos, algunas posibles soluciones, algunas alternativas. Entonces, desde mi punto de vista, hay dos conceptos a los cuales le vengo apostando, y el primero es el de antropoiesis y el segundo es el de forma vida orgánica. Entonces, vamos a mirar de qué se trata esto. Antropoiesis y forma vida orgánica. El concepto de antropoiesis es una respuesta filosófica a la crisis. Parte de la unión de la palabra poiesis, que significa, entre otras cosas, producción, y de antropos, que significa hombre o ser humano. La expresión abreviada antropoiesis indica que el ser humano se produce, o también que es autopoiético. Esto es, que se autoproduce con otros. Como dice Saramago, nuestra especie se ha hecho a sí misma y lo ha inventado todo. Esta antropología filosófica, por decirlo así, parte de la convicción de que entre las especies solo el hombre tiene conciencia de vida y autoconciencia, ¿no? Y esa conciencia de vida implica de que él es una parte dentro de un sistema más grande, y también de que solo él es consciente de los daños que le inflige al medio que lo sostiene. La vida, normalmente la vida biológica, autorregula estos procesos. El hombre tiene, digamos, una conciencia, una autoconciencia también de sus actos, y puede generar acciones para superar ese daño que él mismo le está creando al medio en el cual se encuentra inserto, ¿no? Entonces, por eso, él puede salvar la vida y de paso salvarse. Es centrar el pensamiento en el hombre, digamos, en el ser humano, en lo que ha sido, en lo que es, y sin intentar jugar a la pitonisa, también en lo que puede ser. No se trata de exaltarlo por encima de los demás seres, todo lo contrario. Se trata de ubicar al ser humano, de reubicarlo en su situación actual crítica y dramática. Demostrarle que el poder que su poiesis engendró ha puesto en peligro su supervivencia misma, que su acción sobre el mundo se ha convertido en un posible suicidio colectivo. Esto implica una concepción del ser humano que lo asuma como un ser en devenir, creador, destructor. Precisamente, si se hace énfasis en estas características, se puede mostrar al hombre como una posibilidad, ¿no?, al ser humano como una posibilidad, como un ser abierto, de posibles. Y así las cosas, tenemos que mirar atrás y darnos cuenta precisamente que no ha habido nunca, ni habrá nunca, un ser humano inacabado, sino que el ser humano es un ser que nace todos los días. La antropoiesis nos lleva a pensar en la posibilidad de postular una forma vida orgánica, como creación del ser humano. Una propuesta cercana a varias corrientes latinoamericanas de pensamiento, entre ellas voy a mencionar aquí al vivir bien, buen vivir, ¿no?, o el Sumat Causay o el Suma Camaña, ¿no?, de las culturas quechua y aymara, por ejemplo, o también de la propuesta del vitalismo cósmico de Darío Botero Uribe en Colombia, o muchas de las otras apuestas que hoy en día apuestan, valga la redundancia, a sociedades postcapitalistas. Entonces, ¿qué es esto de la forma vida orgánica? Someramente podemos decir lo siguiente. Hay algo que dijo Ernesto Sábato que me gusta mucho, y es que, escindido el pensamiento mágico y escindido del pensamiento lógico, el hombre quedó exiliado de su unidad primigenia. Se quebró para siempre la armonía entre el hombre consigo mismo y el hombre con el cosmos. O esto tiene que ver con otro tipo de lectura que yo hago, y es que en la modernidad se produce lo que yo he llamado una cuádruple ruptura. Y esa cuádruple ruptura tiene que ver con la manera como el hombre se desvincula, el ser humano se desvincula de la teología, es decir, de la divinidad. Esa sería la primera. La segunda, como se desvincula de la naturaleza. La tercera, como se desvincula de sí mismo. Y la tercera,
la manera como el ser humano en la modernidad, desde el pensamiento cartesiano, incluso antes, se desvincula también de la comunidad. Entonces ahí están las cuatro rupturas, ¿no? La divinidad, de la naturaleza, del sí mismo, del cuerpo, ¿no? y de la comunidad. Entonces esto que yo llamo una forma de vida orgánica tiene que ver con restablecer eso que también otros han llamado, ¿no? una conciencia cósmica. Y en ese sentido se acerca mucho a las propuestas del buen vivir, por ejemplo, con su concepto de relacionalidad, o del vitalismo cósmico de Darío Botero Uribe, ¿no? Entonces, la forma de vida orgánica se refiere a la necesidad de que el ser humano se reconcilie con la naturaleza, con el cosmos y con sus congéneres. En el primer caso debe entenderse, como ha sostenido Darío Botero Uribe, por ejemplo, que la naturaleza es un circuito de vida, que la vida come vida y proviene de la vida. O sea, no hay otra posibilidad. En este sentido, la vida es una. La vida es una universalidad que se manifiesta en distintos biotipos. El ser humano, el perro, la planta, son solo manifestaciones de la vida, biotipos, o como la podemos llamar también, modos vida. Si el ser humano toma conciencia que pertenece a esa universalidad, no atentaría contra ella, pues matar la vida, que es una, es aniquilar la propia posibilidad de existencia. Es, en últimas, un suicidio. Ahora, si la forma vida es la configuración que en una determinada época histórica ha tomado la existencia, por ejemplo, en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo filosófico, lo que se quiere resaltar hoy es la necesidad de recuperar una visión orgánica del mundo. Esto es, recuperar los lazos de fraternidad con la naturaleza y la sociedad. A eso se refiere el concepto de forma vida orgánica. No me estoy refiriendo al organicismo ni a posiciones telúricas que tengan que ver con el nazismo, por ejemplo, ni a visiones totalitarias de lo social. No, me estoy refiriendo a lazos que tenemos que reconstruir, ¿no? Para recuperar la visión de totalidad, de nexo entre cada cosa presente en el cosmos, entre cada uno de nosotros y el resto de humanidad, no se necesita volver a los valores medievales ni al viejo Dios, sino simplemente sabernos parte de algo más grande que nos sobrepasa y de lo que depende la existencia propia y la ajena. Sí, al fin y al cabo somos un pedazo de cosmos, ¿no? La forma de vida orgánica es un reencuentro con el todo, es la solidaridad humana, es la valoración del otro, teniendo en cuenta que el otro me precede, de hecho de que la intersubjetividad precede a la subjetividad, ¿no? Y de tener en cuenta el proyecto existencial del otro. Entonces es el reconocimiento de su diferencia, el diálogo con la alteridad próxima y la solidaridad con la lejana. La forma de vida orgánica solo requiere para materializarse que el hombre tome conciencia de su prepotencia ante el cosmos que siempre denunció Nietzsche, y que por el contrario el hombre asuma que solo es un engranaje más de algo más grande, ¿no? De las múltiples galaxias, planetas, naturaleza y comunidad. Solo así se recuperarán ciertos lazos que se resquebrajaron en la forma vida frenesí moderna, o que se resquebrajaron con eso que llamé la cuádruple ruptura de la modernidad. Entonces, desde esta apuesta, ¿no?, de la forma vida orgánica, una reformulación del progreso implicaría lo siguiente. Yo diría que, en un primer lugar, hay que tener en cuenta que hay algo que constituye la idea del progreso, que tiene que ver con lo que denunciaba Adorno, ¿no?, de esa velocidad, ¿no?, que tiene que ver con la avidez del progreso. Entonces, hay algo que caracteriza el progreso y es la avidez. Entonces, esa avidez es el deseo de algo, de sobrepasar obstáculos y de dejarlos atrás, ¿no? El progreso se cree como ilimitado, sin un límite, ¿no? Pero también el progreso lo es de seguir pasando obstáculos que cada vez van surgiendo, ¿no? Es una tendencia a esa superación de obstáculos. Es una carrera, ¿no?, que tiende al infinito. Entonces, de lo que se trata, en últimas, es de mediar esa idea de progreso, de someterlo a lo que Aristóteles llamaba la prudencia, ¿no? La prudencia siempre implica reflexión. Hay que pensar entonces en un equilibrio entre los medios y los fines, ¿no? Básicamente nos hemos convertido en sociedades que han abandonado la reflexión sobre los fines, y tenemos un gran culto por los medios en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad por la cantidad más que por la cualidad. Entonces, se trata de volver a esta idea aristotélica de la prudencia, de la reflexión, del punto medio, de sacar las consecuencias, por ejemplo, de las acciones humanas, las consecuencias de la tecnología, etc. Entonces, la reflexión, la vuelta a la reflexión es muy importante.
Entonces, el progreso debe ser despojado de su delirio, ¿no? De su avidez. El progreso debe ser mirado con el parámetro aristotélico de la prudencia. Prudencia en los fines que se plantea y prudencia en los medios que se eligen para cumplir esos fines. Entonces, en este caso, la prudencia que limita el progreso en la actualidad deben ser las posibilidades reales con que cuenta la especie humana hoy. El progreso en este sentido debe ser cauto y detenerse a reflexionar sobre los múltiples aspectos, pues si solo enfatiza en uno, por ejemplo, en una mayor explotación de la naturaleza, puede estar matando al titular mismo del progreso, a la humanidad. Esta cautela, el progreso, debe estar sometido a la prudencia, y eso es ser cauteloso, ¿no? Entonces, esa cautela es válida en muchos aspectos. De lo que se trata, pues, es en primer lugar de reflexionar sobre la naturaleza misma del progreso, de su esencia, y limitarlo con la prudencia y postular en este mismo sentido un progreso que sea más bien integral, ¿sí? O que mire la totalidad, ¿no? Un progreso que no sea un progreso material solamente, sino un progreso también espiritual y que no pierda la visión de conjunto. Entonces, es la lucha contra la mirada unilateral actual del progreso. Un segundo aspecto que se requiere para un cambio de cosmovisión que implicaría también reformular esa idea de progreso es el diálogo intercultural, es decir, aprender de los saberes olvidados y de los saberes sometidos por Occidente. Entonces, en la medida en que las culturas dialoguen, no es que una cultura le imponga su saber a otra, sino que las culturas, a partir de ese diálogo, puedan generar algo nuevo, puedan crear, ¿no? El diálogo intercultural es válido en la medida en que ese diálogo genere opciones nuevas, permita crear. Y crear entonces son crear formas de vida nuevas, formas de coexistir, formas de estar, formas de sentir, formas económicas, formas políticas. Eso implica entonces, claro, una crítica radical a la modernidad, sin que desechemos pues los valores y cierto legado de la modernidad. Yo no creo que, por ejemplo, nadie esté dispuesto hoy en día a renunciar a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión. Todo eso es un legado de la modernidad. Pero tenemos que enjuiciar críticamente la modernidad y mirar qué de ese proyecto moderno nos sirve y qué no. Entonces, la crítica de la modernidad y tal vez postular, como ha venido haciendo, por ejemplo, Enrique Dussel, una transmodernidad u otras propuestas, ¿no? Como la altermodernidad, o como el mismo Darío Botero Uribe proponía también una posmodernidad vitalista, ¿no? Donde la vida fuera el centro del pensamiento filosófico y el centro de la reflexión. Un aspecto importante que implica aquí esta reforma o esta resemantización del progreso es pensar en la demografía, el control demográfico. Vamos ya para 10.000 millones de habitantes en el planeta, y cualquiera que haya leído a Darwin sabe que si la población crece en un territorio finito, los recursos se van a extinguir, se van a ver limitados, y lo que empieza entonces es una guerra macabra de unos contra otros por la existencia, así como en las películas distópicas, y entonces vamos a asistir a una especie de desierto superpoblado. Entonces hay que controlar el crecimiento demográfico en el país, en el planeta, y pensar en las relaciones que hay entre población, ¿sí?, demografía, recursos y también el futuro de las generaciones futuras. Porque en la medida en que no pensemos en la relación población-recursos, estamos matando también las posibilidades de la perpetuación de la vida humana. Es decir, le estamos aniquilando el futuro a las generaciones jóvenes. Es necesario también pues las estructuras económicas, ¿no? Hay una alta producción hoy en día en el mundo, lo que pasa es que están mal distribuidas. Entonces hay que mirar cómo es posible la redistribución de la riqueza y la lucha contra la escasez en los países de la periferia. Entonces esto implica aquilatar las relaciones de poder geopolíticas y las relaciones económicas geopolíticas. Se requiere igualmente una nueva racionalidad científica, ¿sí? Una racionalidad científica que le apueste al bienestar humano y que someta los descubrimientos y los avances en la ciencia y la tecnología a la bioética. La bioética es un campo que cada vez coge más fuerza, porque no se trata de que la ciencia lo pueda hacer todo, sino que aquello que puede hacer la ciencia, ¿sí?, sea en beneficio de la humanidad, sea en beneficio de la comunidad en general, y no una ciencia, digamos, destructiva, como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se necesita someter los logros científicos a la bioética y pensar en los fines de la ciencia realmente. Y por supuesto se necesita para crear nuevas sociedades, digamos, que puedan convivir mejor,
se necesita una democratización general de la educación y una formación en cultura política, ¿no? Esa formación en cultura política pues permitiría una convivialidad, para utilizar aquí un concepto de Jean-Luc Nancy, y así generar nuevas pautas o existir bajo nuevas pautas de coexistencia, ¿no? Coexistir mejor. Entonces, claro, hay valores ahí donde la fraternidad, por ejemplo, la humildad, la confianza, la cooperación, son valores sobre los cuales tenemos que pensar. Tenemos que reevaluar esa lectura de la filosofía moderna y especialmente el neoliberalismo que hace tanto énfasis en la competencia, porque realmente la especie humana ha llegado donde ha llegado gracias a la colaboración y a la cooperación, ¿sí? Desde los primeros grupos que se formaron, desde el crecimiento del cerebro para la comunicación, la creación de planes, de alternativas, dotar de sentido al mundo, todo esto ha sido posible gracias a la cooperación entre grupos humanos. Claro que entre grupos humanos y otros grupos humanos pues han tenido conflictos, sí, la sociedad siempre va a tener conflictos por lo demás, pero la especie humana ha llegado hasta donde está gracias a la cooperación. De hecho, hay pruebas de que el cerebro humano ha crecido tanto, de que somos seres cabezones gracias a que ese cerebro se necesita un tamaño tal cual para poder intercomunicarnos, y la intercomunicación implica de suyo una cooperación comunicativa, ¿no? Un lenguaje compartido, una razón que ya empieza a ser social, y gracias a esas cooperaciones, a esos lazos que han tejido los humanos entre sí, pues hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y justamente hoy podríamos también acudir a esa necesidad del diálogo, de la comunicación, de la intercomunicación, de la convivialidad, para tratar de salvarnos como especie, de construir otros mundos posibles. Gracias por su atención, gracias por la invitación también a esta clase.